ese tema. Douglas, adelante. Muy interesante, definitivamente, como bien lo menciona Verónica, y hoy queremos que usted además conozca todos los pormenores. Se van a poder reducir los procesos de divorcio, la custodia de los hijos, el tema de la pensión alimentaria. Lo decía Verónica, nos acompaña Belisario Solano, abogado, para abordar estos temas. Y la primera pregunta es, porque obviamente uno dice, bueno, entrar a un proceso de divorcio para entrar por algo, dura demasiado tiempo. Así es. 10 años puede perfectamente. Y muy traumático, con consecuencias toda la vida. ¿Y por qué eso dura tanto, Belisario? Ok, porque en este momento tenemos una mora judicial muy importante, tenemos un problema a veces de actitudes de colegas y colegas, de irse más al litigio que a la conciliación, sabiendo que hay resultados que se van a obtener después de 5 años, iguales que se obtendrían hoy día mediante una actitud totalmente diferente, además de que los totalmente, es decir, no hay resolver y dar pronta y cumplida. Ahora, uno piensa, si se va a hacer alguna reforma para que todos estos procesos sean mucho más cortos, si vamos a tener chance de que efectivamente podamos divorciarnos, y si ese es el caso, en 3 meses. Sí, sí se puede. Yo creo que sí se puede. La reforma procesal de familia, que está ya en el conocimiento de la Asamblea Legislativa, nos va a permitir un cambio que la cultura de Costa Rica. Años acá en Costa Rica, cuando se implementó la reforma del Código Contencioso Administrativo, la procesal laboral, que es muy reciente, la del Código Procesal Civil, que está pronta a entrar en este país, y ya sería como la cuarta pata de la mesa, que sería el Código Procesal de Familia, que nos va a resolver de manera integral todos los problemas que se dan en el seno de la familia y principalmente en la familia. Que se introduce. Muy importante la pregunta. Ok, primero la oralidad. Me parece que va a ser muy importante. Usted va a poder deducir en una audiencia temprana cuál es la demanda. Ahí mismo tendrá que contestar la demanda y el juez, dependiendo de las circunstancias, de las pruebas que tenga a mano, podría hasta dictar sentencia. Por ejemplo, esta propuesta va a total la ley de áreas. Claro. Y se hace un proceso de petición. Entonces, en este caso, cuando hay una situación de pensión alimentaria, el juez de pensiones simplemente en una sola audiencia perfectamente podría determinar que Douglas Sánchez va a tener que pagar tanto dinero de pensión alimentaria. Esto es llegando donde el juez. Llegando del juez. Ahí es donde ya vamos a estar los dos y vamos a poder ahí mismo resolver el tema del divorcio. Exactamente. Presentando todas las pruebas. Vea qué importante que ya usted me lo plantea distinto, me dice, para resolver el tema del divorcio. Y no solamente vamos a resolver el divorcio, vamos a resolver el régimen de visitas, pensión alimentaria. La pensión alimentaria, exacto, y los bienes gananciales. Todo el tema patrimonial. Y además va a ser un solo juez el que tiene que resolver todo. Se va a establecer en este código la necesidad de que el juez que inicia el proceso es el juez que lo termina. Y no como ocurre hoy, que el que conoce, el que instruye, y tal vez puede ser que sea el juez que resuelva. Pero pensemos en una pareja que terminan como perros y gatos, que no es como la excepción. Si no se logran poner de acuerdo, sí, esa es la regla. ¿Se puede llegar a un arreglo a pesar de que la situación entre ellos sea tan mala? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque o se ponen de acuerdo o el juez los va a poner de acuerdo. En un juicio ya peleado donde hay contienda, uno los va a perder. No hay la más mínima duda. Entonces el juez o el sistema lo que nos va a dar es una oportunidad para que a partir de ahora podamos ir cambiando la forma de tratar los conflictos familiares. Y entonces podamos entender, no solamente los abogados y las abogadas que trabajamos en materia de familia, de que hay que cambiar el esquema, hacer menos litigioso el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque con nuestro abogado de manera rápida, ¿cómo es que se va a resolver ese conflicto? Y si alguno de los dos no llegara, por ejemplo, a esa audiencia, una vez que se propongan estos cambios. El proceso sigue. El proceso sigue aunque no esté la otra persona. Exacto. Ah, ¿de verdad? Sí, porque se declara en rebeldía. Claro, pero hoy ya, por ejemplo, no es así. Hoy es un proceso de si se suspende la audiencia y se acabó. Y se suspende y entonces hay que ver si es que está enfermo o no está enfermo, qué pasó, qué no pasó. Hay 4 y hay años peleando. Nivel de desgaste emocional realmente importante. Entremos a un tema que yo sé que a la gente esto le llama la atención, la repartición de bienes. Y en este caso, por ejemplo, hablándolo también con un caso de una señora que se separó ya hace 8 años y aún no se reparten los bienes, porque el ex lo que dice es que quiere todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cómo el proceso
a esta persona. Era una abogada y presentar un juicio ordinario de distribución de bienes gananciales. Ajá. Juicio ordinario, que llevaría por lo menos de 5 a 6, 7 años en el conflicto. Sí, sí. ¿Ok? Hoy día, ahora con la reforma, una vez de que se implemente, se va a establecer un proceso resolutivo familiar, Ajá. que es, en una sola audiencia, ella tiene que presentar la solicitud de la distribución de los bienes gananciales, aparte o el demandado va a tener que contestar y en la misma audiencia el juez perfectamente podría dictar sentencia y decir esto le pertenece a fulano y este le pertenece a Así sutano. de rápido. Así de rápido, porque es que la esencia de esta reforma es la oralidad. Y ahí es donde nosotros como profesores universitarios tenemos que ir formando a los abogados en el tema de la oralidad. Y usted, estudiante de Derecho que está viéndonos en este momento, tiene que irse preparando para la oralidad, porque esa es la esencia de la reforma procesal de familia. Claro, lo que pasa es que de 7 a 8 años, más de un vivazo o más de una vivaza también pueden empezar a camuflar ahí los bienes y empezar a hacer ahí matráfulas, pero con esta reforma básicamente no habría chance de eso. No habría chance porque le permitiría entonces estar en una situación casi de la misma emoción del conflicto o en la esencia del conflicto, tratando de buscar soluciones. Sí. Cuando existen estos marrulleritos y esa gente que se presta para desviar o simular bienes, genera otro tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque habría que ir a la vía penal por ese fraude de simulación, habría que ir a la vía civil o a la vía de familia para anular esas escrituras que se han hecho, y entonces el conflicto se hace más grande. ¿Y cuáles son los problemas que cuando se dan de bienes, digamos? ¿Qué es lo que la gente comúnmente hace? Principalmente lo que hacen es que desvían a papá, a mamá, a los hermanos, a sobrinos o amigos las propiedades, para decir a ella no le dejo nada o a él no le dejo nada, tratando de desconocer el derecho a la ganancialidad. Y tienen que entender bien claro qué es el concepto del derecho a la ganancialidad. Y es todo aquello que se ha producido con esfuerzo común durante la relación de matrimonio o de la unión. Y ojo en eso, porque va a haber una reforma muy importante en donde se va a permitir ese reconocimiento, esa disolución de la unión de hecho con las consecuencias jurídicas. Eso quería preguntarte. Entonces, con la unión de hecho, básicamente estamos claros, es exactamente igual. Voy en un proceso que me va a durar muy poco tiempo. Muy poco tiempo, donde se tiene que reconocer que ha existido una unión estable, pública, notoria, que ambos estaban para contraer, y que entonces a partir de este momento ya se disuelve la unión de hecho, pero con las consecuencias jurídicas que tienen que ver con la pensión alimentaria para la ex, para la exconviviente, si hay o no hay pensión, y el 50% del derecho a gananciales que le corresponde como si hubiese sido su esposa. Claro, claro, pero en 3 meses también se pueden hacer, ¿verdad? También la idea es tecnológica, mucho en el sistema judicial, en la plataforma tecnológica, de tal manera de que podamos tener equipos de audio adecuados, que podamos tener una capacidad de respaldo de cada una de las audiencias, porque el expediente realmente va a ser electrónico. Y entonces eso obliga a la Corte a implementar algunos detalles técnicos que en el futuro se van a hacer. Ahora, también hay una realidad. En estos conflictos vuelven un querer dejar a personas sin nada, o sea, quitarle hasta el perico, si es posible. Lamentablemente así es. ¿Y ahí cómo podría hacerse ahí? Algo importante eso, porque va a haber unos procesos que se llaman procesos de protección cautelar, que es donde usted le puede solicitar al juez de manera sumarísima que embargue los bienes de Douglas. Yo podría ser el abogado de su esposa y entonces yo me doy cuenta que va a querer. Entonces yo acudo mediante un proceso de protección cautelar que es sumarísimo, en donde ni siquiera le notifican a usted, sino que simplemente le embargan los bienes para que usted no tenga chance de disponer. Si ya la esposa suya se da cuenta que usted tiene esa actitud, entonces acude ante el abogado acude ante el juez y el juez le ordena inmediatamente una medida cautelar para protegerlo, para proteger esos bienes y evitar que usted pueda disponer de ellos. Entremos al otro que yo un eterno conflicto y es la pensión alimentaria. 2 escenarios. La señora que obviamente se queja de que no es pronto, no se da la pensión rápido. Ocurre hoy. ¿Verdad? Y usted lo decía, es que uno no se divorcia a los hijos, ¿verdad? Y entonces los chiquitos tienen que comer. Exacto. Y por otro lado, muchos hombres, pero es que me millones de cárcel. Va a tener que
de actitud por parte de todos. Sí. Digamos, de la mamá, que tiene que llevar más o menos un control de gastos, de saber cuál es el estilo de vida que se tiene, del papá, que tiene también igualmente que llevar una contabilidad con referencia a cuál es el estilo de vida que yo le he querido dar a mis hijos y a las posibilidades que yo tengo. Entonces, al momento de la reforma, la ley de pensión, un proceso especial, así se va a llamar, proceso especial alimentario, en donde en una sola audiencia llegará la mamá y va a decirle al juez: señor juez, yo vengo a pedir pensión contra Douglas porque él nos ha tenido acostumbrados a que nos da casa, educación privada, salud privada, este estilo de vida, nos da un paseo todos los años fuera del país. ¿Okay? Eso es lo que yo tengo. Inmediatamente ahí le dice: bueno, entonces usted ya la prueba y puede demostrar que es cierto que usted gana 5 millones de colones, pero que estos son sus gastos, que está pagando la casa donde viven los chiquitos, que la alimentación lo que ha pagado es esto y esto y esto. Y el juez ahora sí, sopesando, poniendo en la balanza de la justicia, él es el que va a decidir si ambos no se han puesto de acuerdo, porque el juez en esa audiencia les va a dar a ustedes primero la oportunidad que se pongan de acuerdo. Ahora, pero ¿qué nos haría pensar de que efectivamente con esta reforma eso se va a poder solucionar? Porque hoy es un tema que se escapó de las manos. Así es. O sea, uno ve la cantidad de casos de señores que están presos porque no pueden pagar la millonada que se les pide. Pero por otro lado también está la señora de que le ponen una pensión de 50.000 pesos para la educación de un hijo, que eso es imposible, no alcanza para nada. Y de hombres que andan buscando la forma de no darle un 5 a la mujer. Carebarro, sí. Ajá. ¿Para qué le voy a dar yo un 5 si anda revolcándose con el otro, verdad? Sí. Entonces, en ese tipo de actitudes tenemos que cambiar, porque la pensión en realidad no va a ser para la mamá, la pensión va a ser para sus hijos. Usted tiene que tomar una actitud de saber cuál es el estilo de vida y la calidad de vida que le va a dar. Ahora, que la administre, no la administre, la mujer es otra cosa. Okay, alguien tiene que administrar esa pensión y bueno, le tocará a la mamá. Habrá que ver, eso sí, en aquellos casos en los que hay algún abuso, algún exceso de parte de la mamá con referencia a que sea un monto que sobre o que ya se gaste la plata y que los niños estén descuidados. Pero eso se puede ver perfectamente en estos procesos especiales alimentarios, en donde se va a poder determinar con absoluta certeza cuál es el estilo de vida, cuáles son las posibilidades del deudor alimentario y cuál es la forma más justa para mantener ese mismo estilo de vida. Ahora, antes de entrar al último tema que traemos acá, muchas preguntas pueden estar en torno a si ya tengo un proceso que inició una vez, si entrara ya a regir esta reforma, ¿es retroactivo o no? ¿O parte de cero una vez aprobado? Ahí en adelante es cuando ya puedo aplicar estos cambios. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Eso me permite a usted, querida amiga y querido amigo que nos está viendo, usted colega, abogado, abogada que nos está viendo, sí podemos dejar de estar litigando en los tribunales. Sí, perfectamente podríamos hacer un alto en el camino y llamar al otro colega y decirle: mira, ¿para qué nos vamos a desgastar más en este proceso? ¿Por qué no nos sentamos y hablamos? Entonces, hoy día, a través de la ley de resolución alterna de conflicto, lo podemos hacer, Douglas, y podemos perfectamente dar por finalizado un conflicto en las mejores términos y en la mejor satisfacción que se pueda para ambas partes y sin hacer daño y sin hacer dolor. Yo tengo ahorita varios casos en proceso en donde ya tengo listas las demandas, pero antes estamos en este momento hablando con la contraparte. Y eso nos podría permitir, de hoy en 8 días, por cierto, vamos a resolver uno, que si yo me meto en ese juicio vamos a durar 6, 7 años. Es que eso se imagínate, y yo podría lo resolver. caro que es, porque la gente no se imagina que esto le puede salir carísimo. Así es. Y yo calculo que si yo de hoy en 8 resuelvo y si Dios me ayuda, me ilumina para poder resolver este caso, nos vamos a ahorrar 7 años de conflicto. Claro, imagínense. Claro. Y ya en 1 mes y medio podríamos estar divorciados y el tema totalmente acabado. Entonces, este es un tema que sin estar en vigencia esta reforma lo podemos hacer. Podemos terminar los procesos que están ya en este momento haciendo fila en los tribunales. Lo que necesitamos es un cambio de actitud por parte de los operadores del derecho y usted, mi querida amiga y amigo que nos están viendo. Antes de entrar al otro tema, porque nos consultan sobre el tema de una pensión, digamos, una señora que esté recibiendo la pensión de su ex, sus hijos ya están grandes, entonces, ¿la señora pierde esa pensión necesariamente con estas reformas o no? Es otra buena pregunta. No, porque estamos hablando nada más de temas procesales. Procesales. Ok, de temas procesales. Aquí lo que podría suceder es que esa señora, por ejemplo, que tiene la pensión, ya está conviviendo con persona, etcétera, pues entonces el ex lo que hace es que acude a este proceso especial alimentario a decirle: mire, señora, usted no tiene derecho a la pensión porque ya usted convive con otro. Lleguemos a un acuerdo, renuncia a su pensión. Ella dice: no renuncia a la pensión. Ok, entonces van ante el juez en una audiencia oral, ahí mismo expone el señor el caso, ahí mismo la señora hace el descargo y en ese mismo acto el juez puede resolver. Muy bien, entre a los hijos.
Ese es otro tema, porque hay padres, mamás y papás que llevan años buscando evidentemente la custodia de sus hijos y duran un gran proceso. Cuando se dan cuenta, pasaron no sé cuántos años, no han disfrutado a sus hijos y sigue el eterno conflicto en la familia. Sí, Douglas, en esto la reforma va a ser muy importante porque en los procesos resolutivos familiares lo que se busca es que sea un solo juez el que resuelva todo. Todo. No solamente el divorcio, la unión de hecho, sobre la custodia, sobre la pensión alimentaria. Y además va a haber otro proceso especial que se llama proceso de ejecución de resoluciones. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si ya tenemos el acuerdo de régimen de visitas y la mujer incumple? ¿Ok? Entonces, va a haber en este proceso de ejecución de resoluciones ya lo que sería el proceso de desobediencia a la autoridad, ¿ok? Para efectos de prevenirle a la señora que cumpla con ese régimen de interrelación. De lo contrario, pues entonces ahí sí se abren las puertas al proceso penal. Ahora, si hay una prueba de paternidad de por medio que tenga que definirse, igual se acude a esta audiencia, a este mismo juez, lo va a ver todo y toma la resolución ahí mismo. Linda pregunta también, porque hoy día el artículo 98 bis del Código de Familia establece un proceso especialísimo para el tema de filiación. Con esto se va a derogar este articulado, este procedimiento, y entramos a un proceso resolutivo familiar, igual, en donde se está o se va a determinar, y será una discusión a tener, qué validez pueden tener las pruebas de ADN en materia privada para descongestionar a medicatura forense. Entonces, de tal manera que si las partes llegan y con una prueba de ADN en medicatura en sede privada, el juez le puede dar la validez, ese proceso será súper rápido, porque de una vez se presenta la demanda, se presenta la prueba con la ADN, usted reconoce la validez de la prueba y ahí mismo el juez resuelve. Y ahí mismo el juez resuelve. Entonces, imagínense que en una audiencia rapidísima, sumarísima, se podría estar resolviendo lo que hoy dura aproximadamente 8 a 10, 12 meses, a veces hasta 2 años en pruebas de filiación. Y otro detalle importante de la reforma que me acordé, es que a partir de ahora, o con el momento que entra esto en vigencia, el juez está obligado a reportar al registro civil la resolución. Entonces, ¿que acordó el divorcio? Entonces, es el juez el que tiene que notificarle al registro civil ahí mismo, desde su propio despacho, que ya Douglas Sánchez está divorciado. Que se acordó que era el hijo de Douglas. Entonces, ahí mismo el señor juez tiene que meterse al registro civil y decir, el chiquito tal y tal y tal ahora lleva los apellidos Sánchez. ¿Okay? Lo que no ocurre hoy día. Claro. Y a veces se dictan resoluciones, se dictan sentencias y nunca se inscriben. No, y había otro tema también que no se nos quede en el tintero. Antes de ir con la última pregunta, el tema de los divorcios cuando, no sé, la persona más bien hace su vida, una nueva relación, se lleva a sus hijos a Estados Unidos y queda ahí como un vacío. ¿Qué va a pasar en esos casos? Porque hay mucha gente que está en esa situación. Hay muchísimo, y precisamente uno de los grandes aspectos de esta reforma procesal de familia es la internacionalización de las relaciones familiares y la aplicación de los convenios internacionales. Si no es tan fácil que me llevo a mi hijo, me voy con mi pareja a Estados Unidos y se acabó. Exacto. Está la Convención de la Haya, de restitución de menores, está la Convención para las personas con discapacidad, está la Convención de Belén do Pará, está la Convención de los Derechos del Niño, está la Convención de los Derechos Humanos. Todos estos instrumentos internacionales han sido tomados en cuenta acá precisamente para facilitar la resolución de ese tipo de conflictos. Hoy día usted se divorcia, generalmente se consigue una persona país, establece la relación de pareja ya, pero resulta que sus hijos están aquí. Sí. ¿Qué pasa esa relación suya con sus hijos? Okay. ¿Qué pasa con los alimentos de esos hijos que usted tenga que darle a sus hijos que quedan en Costa Rica? Entonces, todo esto va a estar contemplado precisamente en la reforma para establecer mecanismos muy sumarios y muy efectivos para poder tratar de garantizar los derechos humanos en las relaciones de pareja. Ahora, ¿cómo tiene que estar la gente preparada con respecto a las pruebas? ¿Cuál es la forma de recabarlas que se va a hacer, digamos, con la reforma y cómo se hace ahora? Porque también es medio complicado. Ahora es que somos un desorden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nadie piensa que a mí me va a pasar. Exactamente. Eso a mí no me va a pasar. Le va a pasar a otros, pero menos a mí. Entonces, lo importante es un cambio cultural con referencia a los gastos de la familia, con referencia a los bienes que uno eventualmente pueda tener en el seno de una familia. Si uno pudiera hacer capitulaciones matrimoniales, el 90% está resuelto, porque ya no es capitulaciones matrimoniales, ahí se dice que es de cada quien, ¿okay? Y eventualmente hasta se puede establecer con referencia a las pensiones alimentarias, cómo sería el régimen alimentario que tener. Entonces uno podría ver eso, dar orden en casa
ir estableciendo cuál es el estilo de vida, cuál es la forma en que se ha venido financiando ese estilo de vida. Si es a través de transferencias, pues entonces guardemos los estados de banco. Si usted le hace transferencia a la mamá de sus hijos, ¿ok? Entonces que la mamá de sus hijos guarde esa transferencia, usted guarde esa transferencia para que el día de mañana no llegue a decir, es que él me da $1.000.000. No, mire, si yo lo que le he dado son 100.000 colones. Claro. Y aquí está. El tema es que uno no forma una familia para terminar siendo un fracaso. Es que la familia es una empresa. Es una empresa. Y tenemos que verla como empresa. Por eso se le llama sociedad conyugal. Sí. ¿Okay? Por eso se le llama sociedad conyugal. Por eso se le llama empresa familiar. Y entonces, a partir de ahí, uno tiene que aplicar ciertos instrumentos o principios básicos de la administración de todas las empresas para hacer de su familia una empresa exitosa. Y este es un tema, amigos, que vamos a estar dándole seguimiento, porque decíamos, estos son 10 programas. 10 programas más, Así pero se acercan estos cambios que en buena teoría nos van a facilitar mucho estos conflictos familiares. Sí. Temas de pensión, temas de divorcio, etcétera, etcétera. Y le cuento, Douglas, que ayer el presidente de la República le dio el ok a la ley que hablamos en el último programa que yo vine, sobre la autonomía de las personas. Bueno, y imagínese. eso indica que el lunes ya entra en vigencia esa nueva ley que pudimos aquí discutir en términos muy generales, pero que cambia completamente el paradigma del trato de las personas con discapacidad. Eso es importantísimo. Belisario, muchísimas gracias siempre por aclararnos encantado. todas las dudas y anticipar lo que se nos viene. Exacto. Muy bien, continuamos con Patricia y tiene más información, por supuesto.